A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Ya se encuentra con nosotros Teodoro Crisolo, a quien le damos la bienvenida. Él es economista senior del Instituto Peruano de Economía. Qué gusto saludarte, Teodoro, muy amable. Igualmente, José, buen día. Bien, ayer el Instituto Nacional de Estadística e Informática presentó el índice inflacionario correspondiente a mayo del 2023. Lima aumentó 0.32%, pero también ha presentado índices regionales, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se está proyectando la inflación en nuestro país? Hoy el diario Gestión señala, ¿no?, que la inflación seguiría mostrando un lento descenso a partir del mes de julio. Sí, la cifra de Lima Metropolitana te da bastante también referencia de lo que ha venido ocurriendo a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional también se registró una variación mensual similar, lo cual ha llevado justamente a que la inflación anual, ¿no?, la inflación que, digamos, monitorea el BCR para diseñar su política monetaria, pase de 8.04, ¿no?, de una tasa de 8.04 a 7.99. En realidad está muy cerca a 8%. No, pero lo cierto es de que esta tasa es la más baja desde marzo del 2022. Ya gradualmente la inflación viene mostrando una tendencia a la baja en los últimos meses, favorecida en buena parte por el descenso que han venido registrando, la moderación que han venido registrando algunos precios vinculados principalmente a energía y combustibles, no a electricidad y combustibles. En mayo nada más las tarifas eléctricas a nivel nacional han registrado una caída mensual, ¿no?, de casi 1.7%, el diésel ha caído un poquito más de 6%, y una figura muy similar hemos visto también, por ejemplo, en el caso del gas doméstico y también de la gasolina. Esta reducción de costos es importante porque a la vez también se materializa en menores precios de algunos servicios, como por ejemplo el transporte, ¿no?, que en mayo también, digamos, fue ciertamente favorecido por la menor demanda que se genera después de la temporada de Semana Santa, ¿no? Pero, digamos, esto es solamente una parte de la canasta básica, ¿no? La sensación en realidad es que todavía los precios se mantienen relativamente altos. Y la gente se pregunta, desciende paulatinamente la inflación, pero los precios siguen en alza algunos productos, ¿no?, que forman parte de la canasta básica. Efectivamente. Y esa sensación, ¿no?, de que los precios todavía se mantienen bastante altos, proviene principalmente del rubro de alimentos y bebidas, ¿no?, que es el que pesa prácticamente 40% dentro de la canasta de consumo promedio de las familias a nivel nacional, ¿no? Y aquí lo que estamos viendo básicamente es un poco los efectos que ha tenido las lluvias que se registraron en abril y que se prolongaron en algunas partes del país también durante el mes de mayo, que han provocado la pérdida de varios cultivos, ¿no? Y eso justamente genera ciertos desabastecimientos, ¿no? Y que algunos precios de algunos productos, como por ejemplo el tomate, la cebolla, la lechuga, el apio, ¿no?, la cebollita china, ¿no?, todas esas cosas que, digamos, se consumen en el día a día, se registran, digamos, aumentos significativamente considerables, ¿no? Y a eso obviamente también le sumamos el aumento, por ejemplo, de algunas proteínas, ¿no?, digamos, El pollo, huevos. el pollo ciertamente ha bajado un poco, ¿no? Pero el huevo, por ejemplo, todavía se mantiene alto y ha subido. Los pescados también han subido, ¿no? Hay que recordar de que hay algunos efectos climatológicos que están afectando la disponibilidad de recursos en el mar, ¿no? La temperatura sube, los pescados bajan, digamos, hacia menores niveles del mar, y eso hace justamente de que, por ejemplo, no tengamos mucho bonito, toyo y algunas otras especies que en algunos casos también son bastante considerables dentro de la canasta básica. Y de hecho eso también es lo que hace que en algunas partes del país la inflación descienda de una manera mucho más lenta de lo que se está registrando a nivel nacional, ¿no? Nosotros siempre nos hemos preguntado, ¿cuáles son los alimentos que inciden más en la canasta básica y cuáles son los alimentos que inciden más en el tema inflacionario? Sí, en general, por ejemplo, el pollo es uno de los que más incide dentro de la canasta básica, el pan también, pero digamos de que hay algunos productos como por ejemplo el tomate, que no tiene un peso tan fuerte dentro de la canasta básica,
sí te genere que, por ejemplo, si su precio se incrementa más de 40% en un mes, te pega fuerte, pega fuerte, ¿no? Y bueno, tomate es algo que regularmente se utiliza, digamos, para poder preparar las ensaladas, las cremitas, la alimentación diaria, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, si te pasa de un momento al otro un incremento de 40%, así pese poquito, igual te pega, ¿no? Y dentro del resultado de la inflación mensual. Ahora, Lima ha tenido 0.32, pero no nos digamos en Lima porque también queremos ver qué pasa en las regiones, ¿no? ¿Cuáles son las regiones que tienen mayor índice de inflación? Porque también nos afecta, ¿no? Sí, efectivamente, digamos, hay un cierto descenso de la inflación, ¿no? A menos de 8% ya a nivel nacional, en Lima metropolitana también, pero hay algunas regiones a nivel nacional que tienen tasas de inflación todavía por encima del 9%. ¿Y por qué? Esto porque en realidad se han prolongado algunos efectos, ¿no? Que te comentaba de desabastecimientos, ¿no? Principalmente, por ejemplo, tenemos el caso de La Libertad, de Trujillo, ¿no? En el norte del país, su inflación anual está en 10.8%. Y esto, digamos que se ubica ciertamente en los niveles muy similares en los que alcanzó en marzo, ¿no? Donde alcanzó un pico prácticamente histórico de 11%, ¿no? Ahí lo que te está explicando buena parte de este incremento, digamos de estas altas presiones y persistentes presiones inflacionarias, tiene que ver con el costo de los alimentos y bebidas, nuevamente, ¿no? La canasta de alimentos y bebidas en La Libertad ha registrado, digamos, un incremento de precios de alrededor de 18%, ¿no? Esto es mucho más de lo que se registra a nivel nacional. Solo los alimentos y las bebidas no alcohólicas tienen un crecimiento de 20% respecto al año pasado, ¿no? Respecto a lo que tenías en mayo del año pasado, ¿no? Y bueno, y acá cuando vemos el desagregado, ¿no? Digamos, vemos justamente lo que te comentaba del pollo, ¿no? El pollo ahí ha llegado a un pico histórico de más de 13 soles el kilo en promedio. Evidentemente puede ser más en algunos mercados, puede ser un poquito menos en el caso mayorista, ¿no? Pero lo cierto es que el INEGI reporta de que el precio del pollo haya superado la barrera de los 13 soles por kilo, y esto constituye, digamos, no solamente el nivel más alto que se ha registrado desde en las últimas décadas ahí en La Libertad, en Trujillo, sino que también registra, digamos, un crecimiento de casi 4 soles el kilo respecto a lo que tenías el año pasado, y eso es básicamente un crecimiento de 44%, ¿no? En realidad, que es la segunda tasa de crecimiento más alta a nivel nacional, ¿no? La gente se pregunta, ¿qué tiene que ocurrir para que los precios se estabilicen o bajen? Aquí hay una serie de factores que también lamentablemente, digamos, han sido mala suerte en realidad para los peruanos y también en general para los precios de los alimentos en general. Acá ha habido bastantes choques vinculados, por ejemplo, a la gripe aviar, ¿no? Vinculados, digamos, a factores que ahí muy poco se ha podido hacer, ¿no? Desde el lado sanitario para poder revertirlo o poder moderar los efectos que tienen que ver, digamos, en ese caso, ¿no? Y es por eso de que, digamos, dada estos, digamos, eventos que uno no puede controlar, es que el gobierno ha desarrollado algunas medidas, ¿no? Como el vale pollo, ¿no? Que de alguna manera está tratando de aliviar o de paliar algunos efectos, ¿no? A eso se le suma, digamos, también el hecho de que durante los primeros meses del año se encarecieron la importación, o se encareció los precios de importación de algunos productos que son básicamente muy, pero muy relevantes para la alimentación de los pollos, ¿no? El caso, digamos, de la soya, el caso también de algunos otros insumos, y eso poco a poco gradualmente se va a ir ya moderando a medida de que hayan nuevas camadas de pollitos, ¿no? Que vayan creciendo, ¿no? Con menores costos, ¿no? ¿El efecto especulativo también juega en la inflación? En algunos casos sí, básicamente en algunos casos juega principalmente por el lado del desabastecimiento, ¿no? El lado, digamos, de que entran menos productos a los mercados y frente a eso, en algunos casos, los mismos productores, los mismos comerciantes tienen que comenzar a subir sus precios para no quedarse sin stock, ¿no es cierto? Entonces, en algunos casos, esto también se genera un poquito por estas prácticas que en algunos casos tienen que comenzar a realizar los comerciantes, ¿no? En general, para no quedarse sin inventarios, ¿no? Eso es un poquito lo que ha venido pasando en los últimos meses, ¿no? Si proyectamos la inflación a fin de año, ¿cuánto se podría establecer al cierre del 2023?
Aquí hay, digamos, un panorama bastante un poquito más alentador de lo que se tenía hace algunos meses. En general, a partir de junio vamos a ver un descenso muy significativo de la inflación, tanto del componente de alimentos y bebidas, como también de la parte, digamos, subyacente, de la parte, digamos, sin alimentos y energía. Claro. ¿No? La explicación es básicamente estadística, ¿no? Tenemos una alta base de comparación respecto, digamos, a los niveles que teníamos en junio, julio del año pasado, Claro. ¿no? Donde ahí básicamente la inflación se disparó por todo lo que ocurrió en Rusia y en Europa del Este, ¿no? Todos estos conflictos que lamentablemente presionaron al alza los precios de una serie de insumos que importamos para producir alimentos, por ejemplo, ¿no? Pero, digamos, hacia adelante no solamente es un efecto estadístico, ¿no? Hacia adelante hemos visto durante los últimos meses una reducción bastante significativa, por ejemplo, de estos productos, de estas materias primas que importamos para producir alimentos a nivel local, ¿no? También más hacia adelante estamos viendo un efecto mucho más marcado y mucho más notorio de la política monetaria, ¿no? Del Banco Central, y a la vez también los precios van a comenzar a registrar la moderación un poquito de las presiones de demanda que provienen de la desaceleración del gasto privado que estamos observando también a nivel económico, ¿no? Entonces, digamos de que con estas, incluyendo estos factores, ¿no? Desde el IPE estamos anticipando de que la inflación culminará el año en alrededor de 4.4%. Ciertamente este nivel todavía se encuentra por encima del rango meta del Banco Central, pero nuestra proyección es que también durante el primer semestre del próximo año, el 2024, ya, digamos, podamos ver tasas mucho más cercanas al 3%, ¿no? Entonces, eso es un poquito la proyección, pero ciertamente hay una serie de riesgos, ¿no? Y hay una serie de riesgos bastante importantes que provienen principalmente del frente meteorológico, del frente climático, ¿no? Ya solamente hace unos días el CENAMI ha alertado de que es bastante probable que en las zonas altoandinas, ¿no? Del centro y sur del país puedan registrarse situaciones de estrés hídrico, ¿no? De déficit hídrico, ¿no? Digamos, por todo esto fenómeno El Niño costero que en el norte se materializa en lluvias, pero en las partes del centro y sur del país, sobre todo en las partes más altas, ¿no? En las partes de altura, ahí se traduce en realidad en sequías, en menores lluvias, ¿no? Y eso evidentemente afecta a las campañas de siembra, ¿no? Teodoro, como siempre, agradecerte por la gentileza que tienes de acompañarnos cada viernes a través de Radar Económico, gracias al Instituto Peruano de Economía. Un fuerte abrazo, gracias, mi estimado Teodoro. No, gracias a ustedes. Vamos a una pausa, regresamos en unos instantes con RCR y Enlace Regional. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.